Bueno, pues vamos a continuar viendo un poco del protocolo SPI. Si recuerdan, el protocolo SPI pues es un protocolo síncrono. Una de sus características la vemos en esta imagen, que es que podemos comunicar múltiples dispositivos utilizando la misma señal de reloj, de MOSI y de MISO. Y solo para cada dispositivo utilizamos una señal que se llama Select Slave, seleccionar esclavo, o en algunos chips lo pueden encontrar como chip select, ¿verdad? Ahora, de esta imagen de aquí, a ver si se alcanza a ver. Si recuerdan, el protocolo SPI maneja esta forma de onda. Tenemos aquí una señal de reloj y se van dibujando unos y ceros. Este es cuando el maestro envía, que es aquí Master Out Slave In. Y esta de acá es para cuando el esclavo le responde al maestro, que es Master In, entrada al maestro, Slave Out. Si se acuerdan, en Pixel utilizamos esta instrucción como un SPI Write y esta instrucción para recibir del esclavo como un SPI Read. Para activar un esclavo tenemos que activar su señal de Slave Select o de Chip Select. Les confundo. Lo más común es pasar de un estado alto lógico a un bajo. Y mientras la señal esté en bajo podemos comunicarnos con ese esclavo, y cuando dejamos de comunicarnos con él volvemos a poner la señal en alto para indicar que está en modo de espera. De esa manera pues no nos confundimos cuando estamos hablando con diferentes esclavos en el mismo bus, pero hablamos con uno a la vez, ¿verdad? Ahora, de esta imagen que aquí viene de protocolo SPI, no necesitamos verla a detalle. Si recuerdan, hay diferentes modos que dependen de la polaridad del reloj y de en qué parte es muestreado el dato, si al inicio del flanco de reloj, si en el flanco de subida, de bajada, que debemos configurar. Les decía una recomendación muy sencilla, pues vete a la hoja de datos y ve en el diagrama, esto es lo de los modos, y ve en el diagrama qué tipo de gráfica corresponde, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Pixel, que nos dibuja ahí cómo es la señal de reloj, pues solo tenemos que compararla y decir, oye, si es igualita o no. Entonces, hablábamos de que déjenme ver, esto lo hice en el Notepad. Hablábamos de que, por ejemplo, en Pixel, déjenme borrar esto. En Pixel se utiliza para bajar el Select Slave o el Chip Select, un pin cualquiera, y van, aquí lo ponemos en estado bajo. Luego para escribir utilizamos SPI Write y enviamos el byte que corresponde, y para leer usamos SPI Read. Este de SPI Read puede enviar lo que tenemos aquí y recibir al mismo tiempo, y lo que recibe lo almacena en esta variable. Para terminar la comunicación regresamos el estado a alto. Ahora, si recuerdan, las formas de onda sí es estándar, pero lo que significan los bits no. Es diferente para cada uno de los dispositivos. Por ejemplo, este era el ejemplo del acelerómetro, pero vimos el ejemplo de un ADC, de un DAC, y no sé si vimos el de la memoria, y por SPI cada uno de ellos significa una cosa diferente. Pero las instrucciones estas de SPI Write y SPI Read las seguimos utilizando, ¿verdad? Entonces, esto es lo difícil que tiene, que la forma de onda sí es la misma, pero lo que significan los datos que son enviados o recibidos no. Y claro, eso depende del dispositivo que estamos utilizando. Ok, Arduino, que es una plataforma un poco más compleja en cuanto a software, utiliza también el SPI, pues tiene que utilizarlo, ¿verdad? Y entonces para usar el SPI necesitamos esta biblioteca, ¿no? La de SPI.h. Tiene varias funciones esta biblioteca y elementos. ¿No? Por ejemplo, este no es exactamente una función. El SPI Settings, que es la velocidad, el formato de datos y el modo con el que nos queremos comunicar, modo 0, 1, acuérdense, los modos que dependen del reloj y de dónde se muestre. Hay una función de SPI Begin, SPI End, Begin Transaction, que es muy parecida a la Begin, y End Transaction.
¿verdad? Y las otras son complementarias, estas de acá. En su momento podríamos usarlas ya para aplicaciones muy específicas. Entonces, bien, vamos a ver, vean, es lo mismo MISO, MOSI, SSK, Slave Select, que insisto, a veces en el dispositivo se va a llamar Chip Select. Lo mismo, lo que vimos, vean la polaridad, el modo, ¿verdad? Esto lo podemos ver ahí en la hoja de datos del dispositivo con el que nos queremos comunicar. Y luego, vean, aquí está por ejemplo, la muestra del SPI Begin Transaction. Le tenemos que pasar los settings. Esta es la velocidad con la que nos vamos a comunicar con el dispositivo, el formato, si primero va el bit más significativo o el menos significativo, y el modo. Si empezamos la comunicación con esto, tenemos que terminar la comunicación con SPI en Transaction. Cuando estamos utilizando una cosa interesante es que se detienen las interrupciones. ¿Vale? Si estamos trabajando con interrupciones del SPI, y entonces estamos hablando con un dispositivo y de repente otro genera una interrupción, no es atendida esta interrupción hasta que ustedes terminan la comunicación con el dispositivo que estaban hablando. Dice aquí, los settings del SPI son aplicados en el inicio de la comunicación y al final no cambian. Ok, esto es importante. Bien, pues cada tarjeta Arduino tiene los pines del SPI en diferente lugar. Ustedes tienen que venir a una tabla como esta y decir, ah, mira, tengo una mega, entonces está el MOSI está en el 51, el MISO está en el 50 y el SSK está en el 52. O que diga, ¿sabes qué? Estoy trabajando con una Arduino DUE. Ajá, y entonces aquí tenemos los pines 4, 1, 3. ¿Sí? O por ejemplo está la MKR1000, 8, 10, 9. Claro, estamos hablando del hardware, porque acuérdense que estos protocolos también se pueden acceder a través se pueden implementar a través de software, aunque es más lento, por supuesto. Una cosa importante que nos recomiendan es que cuando nuestra tarjeta sea el maestro, tenemos que declarar el pin SS, aquí está, el Slave Select, como salida. Acuérdense que este es un maestro. Entonces, si bien se les había comentado que puedes usar cualquier pin digital para la función de Slave Select, o Select Slave, no recuerdo, pues SSS, siempre tiene que estar declarado como salida cuando la tarjeta es maestro, para que automáticamente se ponga en modo maestro. Ajá. Dice aquí que de otra manera, si no lo pones como salida, automáticamente se pone en modo esclavo y por supuesto nuestra biblioteca y nuestro software no va a funcionar. Ajá. Y bien, vienen unos ejemplos. Vamos a analizar uno. Dejen ver cuál es. Es el del potenciómetro. Es un potenciómetro. Uno escribe un valor y se genera un voltaje como si fuera un DAC. ¿Vale? Como si fuera un DAC totalmente. Entonces, vamos a analizarlo súper rápido. Vean, aquí declaran el Slave Select Pin, que en este caso es el 10 porque esa es la tarjeta. Y lo ponen en modo salida. Esto es para hacer que el SPI sea un maestro, acuérdense. Si no lo declaramos como salida, si lo dejamos como entrada, identifica que es un esclavo y entonces no hace la comunicación. Luego, aquí aplican el SPI Begin para inicializar el puerto, el pin tal como salida, como entrada, el reloj, configuran el hardware. Esto corresponde al potenciómetro, realmente es muy fácil, pero vean, para escribir en el potenciómetro, Digital Write Slave Select Pin Low es bajar el chip select. Ajá. Lo bajan, activan el dispositivo esclavo para hablar con él. Ahí está. Luego, aquí para escribir utilizan SPI Transfer. En lugar de SPI Write, es SPI Transfer. El primer valor y luego el segundo valor. Y una vez que terminamos la comunicación, está el Digital Write Slave Select Pin High. O sea, levantan el chip select. Y listo. Si ustedes comparan por ejemplo, contra el del acelerómetro,
Vean, bajar el chip select corresponde a esta línea de aquí. Escribir, SPI write, es este de SPI transfer. Claro, en este hay dos escrituras, aquí sería SPI write, SPI write. Y finalmente subir el chip select, que es este, slave select pin high, es este de output high, pin tal, el que ustedes eligieron. Si se dan cuenta es exactamente lo mismo, ¿verdad? Para leer un dato a partir del SPI, se utiliza la misma función que es el SPI transfer. Bueno, no sé si ustedes lo vean como una ventaja o una desventaja. En lugar de tener un SPI write y un SPI read, aquí en Arduino solo vamos a manejar un SPI transfer. Entonces vean, este por ejemplo sería SPI.transfer, este sería un SPI write, y luego aquí dice result igual a SPI.transfer y vean, le envían ceros. Este sería, en Pixel sería SPI read, o sea, esto que tenemos aquí, id es igual a SPI read, aquí result es igual a SPI.transfer. Vale, entonces aquí utilizan una sola función para leer y escribir. En realidad es como si siempre usáramos esta de SPI read, enviamos algo, pero para una escritura lo único que haces es enviar algo y el resultado no lo almacenas en ningún lugar, ¿verdad? Entonces, vean, aquí vamos a utilizar SPI transfer, tanto para lectura como escritura. Si lo ponemos así, sin guardarlo en ningún lugar, es una escritura. Y si ponemos algo igual a SPI transfer, entonces es una lectura. Ajá. De tal manera que si ustedes tienen un código en Arduino para manejar un sensor, pues pueden traducirlo fácilmente a Pixel o a cualquier otra plataforma de microcontrolador y viceversa. Si se dan cuenta, es totalmente transparente. Vean, por ejemplo, esta es una escritura, un registro, son dos escrituras, SPI.transfer y SPI.transfer, que en Pixel sería SPI.write y SPI.write, ¿verdad? Aquí se baja el chip select y se levanta. Es exactamente lo mismo. Pero bueno, a ver, había otra función que era la SPI.begin transaction, que este es interesante porque también inicializa el SPI, pero dice aquí, un problema común es cuando utilizamos diferentes dispositivos SPI que tienen diferentes o settings incompatibles. Por ejemplo, ¿qué pasa si estoy trabajando con un dispositivo que trabaja modo 0, uno que trabaja modo 1 y uno que trabaja modo 3? Lo que tenemos que hacer es ir cambiando la configuración del SPI según con qué dispositivo vayamos a hablar, ¿verdad? Entonces, aquí esta función, la de SPI, bueno, el SPI Settings y el SPI Begin Transaction nos va a permitir hacer estos cambios de manera transparente. Y vamos a saltar directamente al código. Vean, por ejemplo, aquí dice los settings para el dispositivo A, sería esta velocidad, el bit más significativo primero y el modo 1. Y dice, y para comunicarnos con otro dispositivo que le llaman dispositivo B, otra velocidad. En este caso el formato es al revés, el menos significativo primero y el modo de reloj es el 3. Ajá. Declaran sus chip select, su slave pin de A y B. Y vean, entonces aquí utilizan SPI.begin transaction con el dispositivo A. Ajá. Bajan su chip select. Se comunican SPI transfer, SPI transfer, SPI transfer. Levantan el chip select y finalizan la transferencia de datos, ¿sí? Y luego, si me quiero conectar con el otro dispositivo, configuro con esta función el puerto con los datos, con los parámetros del dispositivo B, bajo el chip select, me comunico con él a través de transfer, que insisto, corresponde a escrituras o lecturas, levantamos el chip select y terminamos esta comunicación. Acuérdense que una vez que entro aquí, no puedo atender interrupciones del SPI hasta que haya escrito un final, un end transaction, ¿verdad? Entonces, vean, si tengo diferentes
dispositivos con diferentes configuraciones, pues no pasa nada. Seguramente voy a pagar el precio de la velocidad, porque como tengo que estar cambiando la configuración del puerto según con quién hable, pues entonces le lleva tiempo, le lleva ciclos de reloj cambiar la configuración. Pero bueno, es velocidad extrema a cambio de poder comunicarme con diferentes dispositivos. ¿Sí? Un ejercicio sería entonces que traduzcan un código de SPI de PIXE, por ejemplo, a Arduino, o uno de Arduino a PIXE. Si tienen alguna duda, no tarden en escribirme y con gusto la atenderé. Si quieren ver algún dispositivo en especial, podemos trabajarlo también, o si quieren desarrollar algún pequeño proyecto. En otro video vamos a ver cómo hacer una biblioteca para posiblemente un lector de temperatura. Bien, entonces si tienen alguna duda, bye. Me escriben y se las atiendo.